En uno de los hospitales más antiguos de la Ciudad de México, los turnos de madrugada siempre habían sido pesados, silenciosos, largos y llenos de ese ambiente que no se puede explicar. Esa noche, todo parecía normal. Pacientes graves, monitores sonando, enfermeras y médicos haciendo lo de siempre, hasta que empezó a pasar algo raro. Un paciente que llevaba días sin reaccionar mejoró. No fue algo grande, pero sí inesperado. Dijo que alguien había estado con él. Una enfermera. Al principio, nadie le dio importancia, pero no fue el único. En otro cuarto, una mujer, también en estado crítico, dijo lo mismo. Vino una enfermera, se sentó conmigo y me dijo que todo iba a estar bien. Lo extraño es que nadie del turno había estado ahí. Pensaron que era confusión, delirio, efecto de los medicamentos, hasta que empezó a repetirse, uno tras otro, cuarto tras cuarto. Pacientes diferentes, con historias diferentes, decían lo mismo. La misma mujer, la misma voz, la misma presencia. Una enfermera que nadie había visto entrar. El personal empezó a inquietarse. Revisaron listas, turnos, registros. No faltaba nadie, no sobraba nadie, pero los pacientes seguían describiéndola igual. Cabello recogido, uniforme blanco, antiguo, una mirada tranquila y algo más. Decían que cuando ella entraba, todo se sentía en paz, como si el miedo desapareciera. Fue entonces cuando decidieron revisar las cámaras, pero no encontraron nada. Pasillos vacíos, puertas cerradas, nadie entrando, nadie saliendo, como si nunca hubiera estado ahí. Ahí fue cuando dejó de ser coincidencia y empezó el miedo. Uno de los médicos más antiguos escuchó las descripciones y se quedó en silencio, porque él ya había escuchado eso antes. Hace muchos años pidió acceso a los archivos antiguos del hospital, fotos, registros, historias olvidadas, y ahí la encontró, una enfermera que había trabajado ahí décadas atrás. Murió en ese mismo hospital, en turno de madrugada, intentando salvar a varios pacientes al mismo tiempo. No lo logró, y desde entonces su nombre quedó en los registros, pero nadie volvió a hablar de ella, hasta ahora, porque la descripción era exactamente la misma, el mismo rostro, la misma expresión, la misma forma de hablar. Todo coincidía. Esa noche, nadie dijo nada en voz alta, pero todos entendieron lo mismo. No estaban solos, y aún así, los pacientes seguían mejorando. Algunos, incluso, se recuperaban contra todo pronóstico, como si alguien realmente los estuviera cuidando. Pero entonces pasó algo diferente. Un nuevo paciente llegó, estado crítico, sin esperanza. Esa noche, varios dijeron haberla visto entrar a su cuarto. La misma enfermera, la misma presencia. Pero esta vez fue distinto. No hubo mejora, no hubo señales. A la mañana siguiente, el paciente había muerto, sin dolor, sin alteraciones, en paz, y en su rostro había algo extraño, una expresión de tranquilidad, como si no hubiera estado solo. Desde entonces, en ese hospital, nadie volvió a negar su existencia, porque algunos pacientes siguen hablando de ella, siguen diciendo que aparece cuando más la necesitan, pero ya nadie está seguro de si viene a curar o a acompañar en el último momento, y hay algo que nadie ha podido explicar, porque cada vez que alguien dice haberla visto, esa misma noche, en algún otro cuarto, alguien más deja de respirar, y aún así hay quienes aseguran que si algún día la ves, no tengas miedo, porque significa que no estás solo.
Si esta historia te dejó pensando, suscríbete porque hay más que no vas a poder explicar.